Efesios 4, versículo 5 dice: un Señor, leámoslo en voz alta por favor, Efesios 4, 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva la cautividad, o sea, nos quitó todo aquello que nos ataba y nos quita lo malo para darnos lo bueno. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, para los que no saben quién es Jesús, aquí en el verso 10 hay una buena fotografía, ¿verdad? Pero no es una fotografía con espectro así como sale el negativo, sino es una revelación. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de el cielo, de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesús. Quedémonos hasta ahí y pueden sentarse. Damos gracias al Señor por esta palabra que tenemos acá. Como podemos leer, el escritor de esta epístola es el apóstol Pablo, y de lo que vamos a hablar, hermano, es lo que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado como ministros y también como iglesia. Estamos comenzando un año, hemos terminado todo un mes, estamos acá pues prácticamente en el 5.º día del segundo mes del año. Y es importante que todos y cada uno de nosotros tengamos una visión de lo que vamos a hacer este año. Lo que estamos leyendo acá, muchos pastores estamos en este desarrollo, porque este es un cuadro de lo que usted puede ver que la iglesia está viviendo. No podemos hablar de lo que no sabemos, no podemos hablar de lo que no estamos haciendo. Por lo tanto, en este pasaje, el apóstol Pablo revela, ¿verdad?, cómo el Señor, que es la cabeza de la iglesia, tiene, hermano, digámoslo así, todo muy coordinado, ¿verdad?, para que nosotros realicemos la obra que Él quiere que realicemos. Como digo, nosotros ya en diciembre, la Junta Directiva Nacional y General tiene calendarizados todos los eventos de la obra, desde enero hasta diciembre. Esto indica que cada presbítero, que cada pastor tiene un plan de trabajo para el primer trimestre del año: enero, febrero y marzo. Y a medida que cada presbítero y a medida que cada pastor tenemos, hermano, esas propuestas, ¿verdad?, para echar a andar la obra de Dios, eso indica, hermano, que sabemos a lo que vamos, que hemos de tener visión. Y usted debe tener claro como iglesia que es una visión. Una visión es lo que debemos hacer y no se está haciendo. ¿Qué es una misión? Es lo que debemos hacer y no se está haciendo. Pero ¿qué es la misión? Es realmente lo que se está haciendo. Usted pasa por un tremendo terreno baldío por ahí, que está terraceado y está solo y quizás hasta cercado, y de repente hay una valla publicitaria donde hay una imagen de que en ese terreno baldío precisamente hay hasta el dibujo de un parqueo, un edificio y gente entrando y gente saliendo. Eso es una visión de lo que va a haber en ese lugar. Entonces, la iglesia del Señor es llamada a tener una visión, y el apóstol Pablo escribe algo de lo que está haciendo él como apóstol y los demás apóstoles, ya que menciona en el verso 11, ¿verdad?, al equipo dirigencial de la obra, porque pone los 5 ministerios. Usted ve esta mano, ¿verdad? Se dice que esta es la mano de Dios, porque dice que a unos constituyó primeramente apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, maestros y pastores. Entonces, la iglesia del Señor somos un cuerpo, y un cuerpo funciona de esta manera, hermano, para que todos juntos podamos hacer la obra de Dios. Ahora, comenzamos con el versículo 5, que dice: un Señor, una fe, un bautismo.
esto es indiscutible, solo hay un bautismo bíblico y es en el nombre de Jesús. Es bueno, hermano, que nosotros sepamos que aquí hay discipulado, ¿verdad? Aquí hay revelación, aquí hay discipulado, aquí hay organización de trabajo. El apóstol Pablo fue quien fundó esta iglesia en Éfeso. Por cierto, una iglesia muy famosa y también una ciudad muy famosa porque se escribe en el libro de Apocalipsis a una de las 7 iglesias, ¿verdad?, que está en Asia, y entre ellas la de Éfeso. Pero el apóstol Pablo prácticamente, hermano, es el que inicia esta obra, porque usted recuerda en el capítulo 19 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo anda en su misión y encuentra a unos creyentes por ahí, ¿verdad? Y ellos le dicen: Dios le bendiga, hermano Pablo. Y él les dice: ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo para que anden diciendo Dios les bendiga? Y ellos dicen: ¿cómo es eso? No sabemos si hay Espíritu Santo. Bueno, ¿y ustedes en qué fueron bautizados? No, si nosotros fuimos bautizados por un gran hombre de Dios. ¿Y quién? El gran hombre de Dios a quien el Mesías honró, el apóstol, Juan, el profeta, Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces viene Pablo y les corrige: es que ese bautismo era para los que habían de creer en el que había de venir después de él, porque usted sabe que muchos creyeron que Juan era el Mesías, y él mismo decía: yo no soy el Mesías, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y entonces dice que mandó a bautizarles en el nombre de Jesús, y era un grupo de unos 12 hombres. Ahí se funda la iglesia en Éfeso. Ahora Pablo, años más tarde, les escribe a ellos, y ellos saben que solo hay un bautismo, y el bautismo verdadero, bíblico, es en el nombre del Señor Jesús. Porque hay gente que dice: no, es que el bautismo que habla Mateo es para los gentiles, pero el bautismo en el nombre de Jesús es para judíos. Y cualquier creyente que no está bien discipulado, que aún no ha recibido el Espíritu Santo y que a todo le dice amén, termina diciendo: ah, pues sí, hay 2 bautismos. Mateo 28:19 es un mandamiento, y Hechos 2:38 es el cumplimiento. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo que solo hay un Señor y una fe y un bautismo? Porque Hechos 2:39 habla de que el bautismo en el nombre de Jesús no solo es para los judíos, porque dice el 39: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Ahí van judíos y gentiles. Y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Otro versículo que, hermano, prácticamente confirma que hay un solo bautismo y que no hay 2 bautismos es Gálatas 3:27, donde dice: ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús estáis revestidos? Porque no hay varón ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, todos sois uno en el Señor Jesús. Entonces vemos que el bautismo único es en el nombre de Jesús. Ahí está la prueba: un Señor, una fe y un bautismo. Y la prueba es Romanos también, ¿verdad? Porque Romanos dice claramente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, para que yo pueda ser sepultado juntamente con Jesús, tiene que ser el bautismo en el nombre de Jesús, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿verdad? Entonces queda, hermano, desarmado tu argumento de que haya 2 bautismos. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Ahora, en el verso 6 dice que hay un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Solo hay un Dios. ¿Estamos convencidos de ello? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye, iglesia del nombre, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y su nombre es Jesús. Dele esas palmas al nombre del Señor Jesús. Ahora, en el verso 7, aquí está lo que nos da el Señor después de quitarnos la maldición de la cautividad.
Porque así como Israel se buscó una cautividad de 70 años, así muchas veces nosotros buscamos las cautividades. No es que Dios las dé, simplemente nosotros nos apartamos de la sombra protectora de Dios, nos apartamos de su gracia y atraemos cautividades, atraemos maldiciones. Pero ahora en Jesús somos libres de ello, porque dice claramente el 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice ahí, literalmente, ¿verdad? Sabemos que Él es el Mesías, sabemos que el nombre no es Cristo, ya que Cristo quiere decir enviado, el mismo Mesías, ungido o enviado. Entonces está hablando que le dio dones a los hombres. Y luego dice, hermano, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida, estamos hablando del Espíritu Santo. Muchas veces se dice en la Escritura, en el Nuevo Testamento, el Espíritu de Cristo. Ya lo han leído con E mayúscula, el Espíritu de Cristo. Luego dice el Espíritu de Dios. Luego dice el Espíritu Santo. No es que Dios tenga tres espíritus, sino es el mismo Dios que es uno. Es llamado Espíritu Santo, Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo. Y aún el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 1 verso 19 dice que oremos por la suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿verdad? Así que alabamos al Señor, hermano, porque hemos sido llenos del Espíritu Santo y de esa palabra que nos ilumina. Ahora dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones. ¿A quiénes? Y dio dones a los hombres. ¿Para quién es el Espíritu Santo? ¿Solo para los hombres o para las mujeres? Para todos, dice la palabra de Dios. Porque dice claramente 12:13 de 1 Corintios, porque a todos se nos dio a beber de una misma medida. Todos hemos sido llenos del Espíritu Santo. Nadie ha sido lleno con un poquito o medio lleno, sino por eso dice lleno. Diga conmigo, lleno. Dice llenos del Espíritu Santo, como allá en Hechos 2:4 dice que el Espíritu vino, un viento recio sopló sobre todos los que estaban sentados y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos somos llenos del Espíritu Santo? Dele gracias al Señor porque somos llenos del Espíritu. Ahora, es claro que dice, hermano, de que subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hay hombres que están en contra de que la mujer predique, ¿verdad? Bueno, estoy de acuerdo que alguien diga que no se le puede decir a una mujer que sea pastor cuando hay hombres, ¿verdad? Claro que si Dios lo permite, hay un lugar donde no hay un hombre que se pare, va a haber una mujer que se pare, como Priscila, ¿verdad? Priscila y Aquila, era una pareja, unos hombres que trabajaban en la manufactura de tiendas de campaña, el hombre y la mujer, más bien dicho una pareja, y parece que como que la mujer era más viva que el hombre, porque Pablo cuando habla ahí del ministerio de este matrimonio, de esta pareja, siempre pone Priscila y Aquila, y en el orden debería de poner primero al marido, que es la cabeza, y luego a la mujer, pero como que esa mujer era muy usada por Dios y quizás tenía una sobredosis del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque era una mujer de bendición a la obra de Dios. Entonces, hermano, es importante que podamos entender que la palabra de Dios dice en Hechos 2:14 al 17: y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Así dice el Señor, derramaré de mi espíritu. ¿Sobre qué? Sobre toda carne. Por eso nosotros los del nombre de Jesús no tenemos dogmas, que si una persona es trinitaria puede recibir el Espíritu Santo. Claro, porque el Espíritu viene ¿para qué? Para guiar a toda verdad y a toda justicia. Que si un inconverso puede recibir el Espíritu Santo si no ha sido bautizado. Claro, porque en el día de Pentecostés primero fueron llenos del Espíritu Santo y después fueron bautizados en el nombre de Jesús. Así es el plan de salvación, ¿verdad? El Señor dijo que te es necesario nacer del agua, o de ser el bautismo en agua, y del Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermano, es importante ver acá por la palabra de Dios cómo el Señor dio dones a los hombres. Y cuando dice hombres,
Claro, hemos de entenderlo, porque una hermana me decía, ya vio que ahí dice que a los hombres les ha dado dones, o sea que a nosotros las mujeres no nos ha dado nada. Porque en una oportunidad ella me decía, los hombres son más mentirosos que las mujeres nosotros, decía ella. Yo veo, hermano pastor, que por la Biblia los hombres son más mentirosos que las mujeres. ¿Y por qué? Le decía yo. Porque fíjese que la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ahí no dice mujer. Pero cuando la palabra de Dios dice hombre, se refiere al viejo, al joven, al hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces, ahí en Hechos dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros ancianos soñarán sueños, y nuestros jóvenes verán televisión, no, verán visiones, verán Facebook, Instagram, no, verán visiones. No quiere decir que van a andar viendo ilusiones, visiones del Espíritu, visiones del Espíritu. Sabemos que es una visión del Espíritu, ¿verdad? Ya casi no se ve eso entre la juventud. Gracias a Dios los pastores que andan por mi edad vivimos esa época linda, ¿verdad, hermano Pablo? Donde allá hacíamos vigilias hasta clandestinas, ni el pastor se daba cuenta, pero en santidad, sin andar sin picardía o andar gateando ahí. Simplemente nos reuníamos para darle la honra y la gloria al que vive y permanece para siempre. Entonces así dice, derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones, y ciertamente sobre mis siervas y mis siervos, ¿verdad? Derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Lo ha leído? Profetizarán. Entonces, ¿quién es el profeta hoy? El mismo que predica, porque la palabra profetizar o profecía es lo mismo que predecir. Diga conmigo profecía. Diga conmigo profecía. ¿Qué es profecía? Es predecir. ¿Y qué es predecir? Pre es antes, o sea, predicar es advertir a la gente antes de las cosas que van a suceder. Y aquí todos debemos de ser profetas, porque hemos de testificar del nombre de Jesús, hemos de compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces cuando dice, y mis siervos y mis siervas profetizarán, es que debemos de andar compartiendo las buenas nuevas en el vecindario, en el lugar de trabajo, entre los familiares que aún no son convertidos, ¿verdad? Entonces cuando dice profetizarán, es porque, repito, la palabra profetizar es la misma predecir. Ahora diga conmigo predecir. Predecir es una palabra compuesta. Usted sabe que hay un verbo, ¿verdad? Que es el verbo decir. Por ejemplo dice, yo digo, tú dices, él dice, ellos dicen, vosotros decís, nosotros decimos. Entonces cuando decimos predecimos, quiere decir que el predicador, cuando predica, está prediciendo, está siendo un profeta. Y no necesariamente tiene que ser un pastor, puede ser una anciana, puede ser un joven que atiende un grupo de niños en la escuela dominical, puede ser un hermano que está en un campo de predicación, porque estamos prediciendo. Entonces, en la iglesia del nombre de Jesús, todos tenemos que ser profetas verdaderos, porque para eso vino el Espíritu Santo, no solo para hablar en lenguas, para dar vueltecitas como un trompo o por brincar. No, está bien todo eso, pero el fruto es ganar almas. El fruto es compartir el evangelio, ya que el mandamiento del Señor fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces, hermano, tenemos esa misión, ¿verdad? Por lo tanto, cuando decimos de profetizar, ¿cuál es la profecía más grande que tenemos hoy en la iglesia? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Nosotros no tenemos que andar profetizando la gran tribulación, porque antes de la gran tribulación, ¿qué pasa? ¿Cuál era el mensaje de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica? ¿Qué quiere decir Maranata? ¿Qué quiere decir Maranata? Jesús viene. Entonces, eso tenemos que decir nosotros. No andar condenando a la gente, mandándola al infierno, o decirle que es una gran pecadora, un gran empedernido. Si eso ya la gente lo sabe,
que está perdida. Lo que tenemos que enseñarle es la puerta. Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, este será salvo. Tenemos que compartir las buenas nuevas. Entonces, ¿somos profetas o no somos profetas? Estamos profetizando que Jesús viene y que hay que arrepentirse, porque Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, en el verso 9, aquí tenemos un gran misterio que no tenemos tiempo para esto porque no es el propósito, ¿verdad? Y eso de que subió, dice, ¿verdad? ¿Qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí hay un misterio del cual nos habla Judas, ¿verdad? De los ángeles encarcelados. También Pedro habla de los que están en prisiones y del Espíritu del Señor que fue allá, en el Espíritu, dice, de Cristo, que fue a los antediluvianos, todo eso. Pero a nosotros lo que nos interesa es que Él descendió con un propósito, ¿verdad? Y vamos ahora al verso 10. Mire qué bello esto, mire qué belleza eso. Leamos en voz alta el verso 10 por si alguien no tiene una claridad de quién es Jesús. Leamos el verso 10 en voz alta. ¿Cómo dice ahí? Ahí está en la pantalla, creo yo. Verso 10, Efesios, verso 10, que dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sabe que la palabra de Dios habla de cielos, de los cielos? Bueno, tenemos el conocimiento por Pablo que está el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Y hay un cielo de los cielos. Ahora, si la profecía decía: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo mensaje de Salomón, que recibe esta revelación cuando él está dedicando el santuario o el templo a Dios! Recibe esa profecía y él dice: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Y no está hablando del tabernáculo de reunión, ni está hablando del arca del pacto, porque el arca representaba la presencia de Dios. Está hablando de la presencia en esencia de Dios que estaría con el hombre. Y eso se da cuando Jesús viene, porque Él es Emmanuel. Y Emmanuel es Dios con nosotros. Por eso dice que el que descendió es el mismo que también subió. El que subió no es otro, ¿verdad? Porque muchos dicen: no, es que el Padre envió al Hijo, y el Hijo es uno y el Padre es otro, cuando Jesús mismo dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y en Juan 10:30 Él dice: yo y el Padre uno somos. Y Colosenses 1:15 dice claramente que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen de Dios? La manifestación corporal de Jesús. Y dice: es la imagen, no dice las imágenes. Cuando usted se ve en el espejo, ¿cuántas imágenes ve? Una. Y usted es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Pero es un ser, en singular es un ser. No somos seres. Y Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, hermano, ese Dios que es uno es el mismo Dios manifestado en carne. Por eso dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero ¿cuál es la doctrina que está del Hijo eterno? No, que desde el cielo vino. Porque pareciera que así dice el verso 10, el 10. Si usted detenidamente lo lee, ¿verdad?, lo va a entender, lo puede discernir por el Espíritu Santo. Pero si usted lo lee como lo leen los otros religiosos, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ya vio que el Hijo eterno desde allá viene. No. La pregunta es: ¿quién descendió? ¿Y cuándo descendió? ¿Quién descendió? ¿Y cuándo descendió? Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante dice claramente: el Señor, por lo tanto, la sombra del Altísimo te cubrirá, y el Espíritu vendrá y descenderá sobre ti, y el santo ser que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces el Espíritu descendió, ¿verdad?, para engendrar en el vientre de María en lo que Dios mismo fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne.
Por eso Juan 1:10 dice: en el mundo estaba. ¿Quién? Jesús. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, y le siguen sin conocer, porque aún Pablo no le conocía. Él creía que la iglesia primitiva andaba predicando a alguien ahí que no era el Mesías, que no era Dios, que no era el Salvador de los hombres, y empezó a perseguir a la iglesia. Y viene el Señor y le hace una pregunta a Saulo, sale a su encuentro. No lo está reprendiendo, no lo está quebrantando, no está peleando con él, solo le hace una pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando el Señor se aparece en su resplandor, en su gloria, porque ya no se manifiesta como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, ya está con un cuerpo glorificado, pero no es como lo vieron los apóstoles, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo mismo dice cómo es el Señor Jesús. Dice que Él es el soberano Rey de reyes y Señor de señores, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Por qué? Porque Él no le pudo ver. Solo el Señor se manifiesta y le chamusca los ojos, y hasta ciego quedó por el gran resplandor de su gloria. Por eso dice: al solo soberano y Rey de reyes y Señor de señores, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Si Jesús dice humanamente: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, es porque Dios está en Jesús. Y eso es lo que dice la Escritura, que Dios estaba en Cristo, dice, ¿va? Sabemos que Cristo es Jesús. Entonces, hermano, es ahí donde tenemos este precioso tesoro, que es nuestro Señor Jesús. A Él le damos la honra, le damos la gloria y la alabanza, porque el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cuántos hay allá en el cielo? No pueden haber tres, porque el mismo Isaías da una visión y revela a través de esa visión cuántos tronos hay en el cielo. Y el Señor dice a través de Isaías: porque el cielo es mi trono. No dice tengo tronos, el cielo es mi trono, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. Y ese trono no es literal, es algo, es una retórica, porque si dice el cielo es mi trono, quiere decir que Él llena todo el cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, los cielos de los cielos, ¿verdad? Ahora vamos terminando acá en el verso 11, y aquí está usted, aquí estamos los pastores. Vea cómo en este versículo es como una fotografía. Aquí aparece usted, hermano pastor, aquí aparecen sus miembros, aquí aparezco yo. Vea lo que dice: y Él mismo constituyó, el mismo Jesús constituyó ¿a quiénes? A unos apóstoles. Ahí en Corintios dice: Él constituyó primeramente apóstoles, ¿verdad? Dice: constituyó a unos apóstoles. ¿Qué quiere decir apóstol? Es enviado, los primeros 12 que el Señor envió y comisionó. Ahora, luego dice: y luego profetas. O sea, estamos hablando de que todos los que predicamos estamos profetizando y somos profetas. ¿Lo cree usted? Sabía que usted es profeta, solo que no es falso profeta, ¿verdad? Es un profeta verdadero, profeta del Señor Jesús. Luego dice, el que más dice: a otros evangelistas, ¿verdad? Quiere decir, hermano, que mientras un apóstol, que es el mismo misionero que entra a abrir obra, ¿verdad?, usa a varios que predican, los profetas, pero también evangelistas, porque el evangelista tiene ese don, hermano, que Dios lo usa y tiene una facilidad de expresarse, ser usado por el Espíritu Santo para ganar almas. Ese es el trabajo del evangelista. Y a nosotros los pastores, la autoridad apostólica, el apóstol Pablo dice a Timoteo, y nos dice a nosotros esta noche: haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Usted no venga, fíjese que voy a invitar quizás a un colombiano que venga de evangelista. No, dice: haz obra de evangelista. No, que fíjese que voy a invitar a los del movimiento evangelístico. Haz obra de evangelista. El Señor te ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué anda invitando a alguien que a usted no lo toman en cuenta ni lo invitan?
¿Somos la del nombre o no somos la del nombre? Y no es que menospreciemos otros hermanos, pero si ellos no nos toman en cuenta, ¿para qué vamos a andar invitando gente que no está de acuerdo ni con nosotros? ¿Verdad? Ahora, por eso dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es que a mí no me sale nada, dice, pruebe. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? ¿Cuánto ganó? Él no se decepcionó ni se cansó. Por lo menos ganó a su familia. Y sabemos que aunque usted tenga un pequeño rebaño y vaya bautizando quizás unos 5 al año, pero esos 5 alegran el cielo. Esos 5 alegran el cielo. Esos 5 alegran el cielo. Porque dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que haga obra de evangelista. Y dice a otros maestros. Hay una I ahí. Ve ahí, lea. Hay una I. Maestros y pastores. Pastores y maestros. Pastores y maestros. ¿Qué quiere decir esto? Que todo pastor tiene que tener el don de maestro, y el don lo da el Espíritu Santo. Porque cuando el Señor nos da el don del Espíritu Santo, nos da dones. Ahí lo leyó, ¿va? Dice que dio dones a los hombres. Así que usted descúbralos, congregándose, leyendo la palabra, ¿verdad? Orando. Y ahí Dios le va a descubrir los dones que usted ha recibido. Porque todos hemos recibido dones si hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? ¿Cuántos damos gracias a Dios por el don del Espíritu Santo que hemos recibido? Entonces, el pastor tiene que ser un maestro, ¿verdad? Porque Jesús tuvo los 5 ministerios. Fue apóstol, el llamado apóstol, ¿verdad? El primer enviado. Es también profeta. Jesús profetiza todo el capítulo 24, 25, 26 de Mateo, ¿verdad? Sobre la venida del Hijo del Hombre y todo ello. Jesús fue apóstol, profeta, ¿verdad? Evangelista, pastor y maestro, ¿verdad? Así que, ¿para qué estamos aquí? Terminamos en el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? ¿Está dispuesto usted a ser discipulado? Vea el verso 12 lo que dice. ¿Para qué el Señor tiene este cuerpo de dirigentes? Estos dirigentes que son unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin, dice ahí a fin. El verso 12 dice a fin. ¿Cómo se traduce el concepto o el sinónimo de la palabra fin? Meta, fin, propósito. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Bien chulos se ven. ¿Están contentos? ¿Cuántos santos hay aquí? Desen un aplauso, pues. Si usted está fuera del mundo, porque estamos en el mundo, ¿va? Pero no somos del mundo, ¿verdad? Porque estamos apartados para Dios, estamos apartados para un propósito. De su trabajo a la casa y de la iglesia, ¿verdad? A su casa. Fíjese cómo ve el triángulo, ¿verdad? De la casa al trabajo, y del trabajo a la iglesia, y de la iglesia a la casa. A ese se le llama el triángulo del éxito. Primera de Tony Mayorga 1:1. Entonces, ¿quiénes perfeccionan a los santos? Verso 12. ¿Quiénes perfeccionan a los santos? Los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas y los enviados. Nosotros tenemos la humildad de decir ahora misionero. No decimos apóstol para no presumir. ¿Sabe usted que el hermano Girón ha sido considerado en otros países del mundo como un apóstol? Y aún hay hermanos de la unidad que lo valoraron y lo aprecian y dicen que el hermano Girón fue un gran apóstol. Aún el hermano Tomás Drosa, aquellos que tuvimos un roce con él, creo que el hermano Pablito, el hermano Isaías, el hermano Porfirio, y hay muchos acá, hermano Oscar Girón también. Tuvimos ese trato con el hermano Drosa. Y era un hombre, hermano, que no era presumido, ¿verdad, hermano Porfirio? Era un hombre sencillo, hermano. Digo yo, ¿cómo pudo haber venido acá a El Salvador un canadiense como misionero en medio de las balas entre el ejército y la guerrilla? Que habían secuestros, que habían cochebombas para vehículos. Y el hermano Girón expuso su vida con el hermano Dross
cruzándose todo el país para que hubiera Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Quiere decir que ellos salieron de nosotros, no nosotros hemos salido de ellos, como algunos de ellos lo creen, ¿verdad? Porque ¿cuál fue la primera iglesia acá? La apostólica de la fe en Cristo Jesús. Y cuando hermano Dross entra al Salvador, dice: hermano Girón, yo pues quiero decirle que vamos a entrar acá a trabajar, y sabemos que ustedes son la iglesia apostólica, así que yo vengo y me presento ante usted. Tomás Dross es mi nombre, y yo pues quiero que usted sepa que vamos a trabajar. No queremos afectarle su crecimiento, ni que ustedes estorben nuestra misión. Viene hermano Girón y le dice: vamos a reunirnos con los dirigentes de la apostólica, ¿y por qué no trabajamos juntos y somos una misma iglesia? Pero esa verdad, esa historia, muchos no la saben. Pero lo importante es que la iglesia del nombre de Jesús avanza unida. Tenemos unidad, tenemos crecimiento y tenemos avance, y vamos para más. ¿Por qué? Porque a eso nos ha mandado el Señor. Sigamos, pastores, perfeccionando a los santos para la obra, dice ahí, del ministerio. ¿Sabe otra cosa que tenemos que aprender, hermano? Los pastores, es que los miembros no solo tienen un privilegio. La directora de señoras, el director de señores, el diácono, el director de escuela dominical. Todos los miembros debemos de tener un ministerio, porque hay personas que tienen privilegio de nombre, solo de nombre, y no funcionan. Pero qué bonito es cuando la gente tiene un ministerio. Aquel que tiene un ministerio no está preocupado. Es culto de señores, hoy tengo una vez a la semana, se preocupa. Y si es directora de señoras, en algunas iglesias, no en todas, me toca la cocina una vez al mes, me toca privilegio de dirigir los coros en el culto de señoras. No, una cosa es un privilegio y otra cosa es tener un ministerio. Preocupémonos todos por cumplir el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Yo admiro esta iglesia porque cuando venía a dar clases a la EBT, allá veía a las hermanas días de semana sentadas en las gradas a los niños de la vecindad, enseñándoles la palabra de Dios. Y eso no se llama escuela dominical, eso se llama departamento de educación cristiana. Porque si nosotros andamos solo con escuela dominical, eso indica que estamos atrasados. Los niños todos los días necesitan conocer a Jesús y recibir la palabra de Dios. Y nuestro ministerio es para realizarlo todos los días de nuestra vida. Así que, hermanos, el Señor nos ayude, porque tenemos a un gran Dios. Tenemos este libro que es la Escritura, la palabra de Dios, y tenemos gente dispuesta que quiere hacer la obra del Señor.